Listo. Hace unos años, concretamente en el año 2002, tuvimos una reunión en este jardín de Gómez Farías, 1126, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Los sobrevivientes de la generación del 52, que habíamos sido estudiantes becados del internado de enseñanza secundaria número 1 tipo B para hijos de trabajadores, obreros, campesinos y soldados en Tepic, Nayarit. Hacía 50 años que habíamos egresado de esa escuela y decidimos, como lo habíamos hecho 25 años antes, develar una placa en memoria de nuestra generación. Previo a esa reunión en Tepic del año 2002, nos reunimos en este jardín para desayunar. Mi esposa les preparó un desayuno apropiado para gente de edad y desayunamos con mucha tranquilidad. Una vez terminado el desayuno, les dije, bien, ahora díganme, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han hecho de su vida? Y uno a uno comenzaron a exponer sus logros, los más importantes según su propia conciencia. Uno decía, yo trabajé en tal parte, llegué a ganar tanto, me pensioné con tanto, tuve tantos hijos, un hijo me da tanto cada mes, otro me da tanto, le quito a fulana tanto, y en resumen, mensualmente tengo ingresos por tanto. Yo los escuché con calma, con tranquilidad, uno por uno, como fueron exponiendo sus logros, que no rebasaban la cuantificación económica como un éxito de su vida particular. Cuando terminó el último, le dije, pues bien, parece ser que no me comprendieron la pregunta, porque ustedes y yo somos producto de la educación popular implantada por el presidente general Lázaro Cárdenas a partir de su régimen presidencial. Y como fruto que fuimos de esa educación popular, al graduarnos y hacer carrera profesional, se supone que habríamos adquirido una conciencia de compensación hacia la sociedad, regresarle algo de lo que el Estado nos dio. Por esa razón, mi pregunta no era cuánto gana cada quien al mes, si tienen casa o coche propio, nuevo o viejo. Mi pregunta es que, siendo producto de la educación popular, ¿qué han hecho por su país? ¿Qué han hecho por la humanidad? ¿Qué han hecho por la clase social a la que pertenecieron? En suma, ¿qué han hecho por la comunidad? Se miraron unos a otros con extrañeza y uno de ellos se atrevió a decir, no, pues ese enfoque no lo habíamos tomado en consideración. En resumen, esa es la orientación de la educación nacional actualmente en nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Se considera la educación un simple recurso para cambiar de estatus, obtener cierto confort, cierta comodidad, sin importar el mundo en que se vive, sin importar los orígenes de clase social, sin importar compromiso alguno, ni moral, ni social, ni político, con la comunidad. Esta situación me llevó a realizar una segunda edición de unos escritos que había preparado
hacía muchos años, por allá en los años 80, todavía siendo director de la preparatoria nocturna número 2 para trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Por entonces era una serie de notas que titulé Notas Selectas para una Cultura Política, y donde incluía una buena cantidad de lecciones que yo había cursado en la Universidad Obrera de México, que hoy lleva el nombre de Vicente Lombardo Toledano. Hubo quienes, con buena voluntad, me ayudaron a hacer esa edición inicial, pobrísima, paupérrima, en papel revolución. Las portadas fueron aportación de un compañero, el maestro Roberto Figueroa Gómez. El papel fue aportación de otra persona. El departamento editorial de la Universidad de Guadalajara, bajo la dirección del licenciado Antonio Chávez Anaya, tuvo la buena voluntad de ayudarme a editarlo. Gracias a todos estos esfuerzos conjuntos, esa humilde primera edición se realizó. Después de esa experiencia que les conté al inicio de esta charla, decidí tomar esa publicación inicial, eliminé todas las lecciones de la Universidad Obrera y dejé aquellas que podían tener como objetivo fijar trascendentales objetivos en la vida de un estudiante o de un profesional, de un profesionista. Y siguiendo un estilo novelado, preparé el que hoy se llama el libro Encontrando el Camino, que, como lo dice en su presentación, este libro es un libro altamente didáctico y orientador para las nuevas generaciones sobre lo que fue el ambiente ideológico y político del siglo XX, especialmente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que fue conocido como la época de la Guerra Fría, porque reflejaba las tensiones que en el mundo producía la confrontación entre el viejo bloque capitalista tradicional y el emergente bloque socialista, que se sintetizaba en la consigna general: actuar al borde de la guerra, pero sin que la guerra mundial estalle. El autor ilustra sobre la confusión que tal enfrentamiento provocaba en las generaciones de jóvenes que no pasaron directamente por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero que se les intimidaba en el medio social, escolar y familiar, con temores y advertencias sobre el probable estallido de una nueva guerra de dimensiones colosales entre capitalismo y comunismo, especialmente a raíz de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había puesto en órbita el primer satélite artificial en torno a nuestro planeta, el Sputnik I. Los dos protagonistas que aparecen en los capítulos seminovelados, por los diálogos incluidos, representan los sinsabores y dificultades que entrañaba la búsqueda del camino apropiado para comprender el entorno social de un mundo conflictivo y desconcertante. Ese problema, desafortunadamente, aún permanece en nuestro tiempo. Aún y cuando el personaje que busca el camino contiene un alto contenido autobiográfico, en realidad no lo es a título individual, sino más bien generacional, pues sintetiza las angustias de esas generaciones que se preguntaban: ¿qué o quién soy yo? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Hacia dónde me lleva mi vida? El otro personaje,
que aparece como interlocutor, representa igualmente no a un individuo o a una sola influencia, sino a todas las experiencias y capacidades que afortunadamente no tuvieron empacho en compartir sus ideas y convicciones para dar camino a los jóvenes, muchos de los cuales iniciaron el camino de la lucha social y del debate ideológico y político. En cuanto a la personalidad del autor, de quien esto habla, el que hace una anatomía muy acertada de la misma fue Alejandro Gascón Mercado, dirigente revolucionario fallecido en el 2005 y amigo y compañero de lucha por casi medio siglo. Esta casa era el cuartel general durante 25 años del propio Gascón Mercado. Se incluye, a manera de presentación preliminar, ese prólogo que él escribió sobre la personalidad del autor. Los contenidos del libro están apoyados, teóricamente, en una serie de conferencias que el maestro Vicente Lombardo Toledano sustentó en diversas oportunidades a maestros, obreros y estudiantes. Asimismo, cada capítulo y trabajo presentado lleva consigo la opinión del autor y el apoyo teórico de un vocabulario conteniendo conceptos esclarecedores sobre la intención intelectual e ideológica de los mismos. Este es el primero de una serie de títulos que el autor publicará a principios del año 2013. Pero también podemos decir que esta experiencia es la síntesis de la transición, de cómo gente de mi generación pasó de la ignorancia política a la militancia democrática, progresista y revolucionaria. Este libro, Encontrando el Camino, está diseñado para ser aprovechado por las nuevas generaciones, especialmente las que cursan el bachillerato, porque tomando en consideración que el bachillerato es el periodo educativo estratégico en el cual el educando recibe una noción general, universal de la cultura, y estas bases le han de servir cuando termine su carrera profesional y obtenga un título para volver a ese esquema que le dispensó el bachillerato para construir su propia cultura. El título Encontrando el Camino le permite al estudiante orientarse, obtener una organización básica de sus ideas y trazarse para su vida objetivos trascendentes que vayan más allá de su interés pecuniario, personal o familiar. Este libro lo pueden encontrar actualmente aquí en mi domicilio, Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, número 1126, aquí entre la calle 42 y 44, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Su costo está también concebido no de manera onerosa para que un estudiante pueda adquirirlo, 80 pesos. Y de esta manera, a mí me costó hacerlo 42 pesos. El resto del dinero que se obtenga por la venta de cada volumen será invertido para editar una segunda parte, que sería una monografía de la Revolución Mexicana, que constaría de una amplia introducción teórica sobre filosofía de la historia para que el estudiante aprenda a interpretar los hechos históricos y no solamente narrarlos como una crónica. Luego vienen 17 capítulos pequeños
abreviados, pero conteniendo lo esencial de la monografía de la Revolución Mexicana. Enseguida incluimos una serie de artículos que escribí haciendo la anatomía del sistema corporativo mexicano de control político vertical que instauró en 1946 el expresidente Miguel Alemán Valdés para controlar absolutamente la vida política, social y cultural del país con un sistema aparente de partido único. Este trabajo está acompañado además de un amplio vocabulario con todos los conceptos de uso habitual en el medio de la militancia política, democrática, progresista y revolucionaria. Y como final del libro están todos los escritos del año 2012, desde marzo a octubre, sobre el proceso electoral que los mexicanos vivimos desafortunadamente en las elecciones que concluyeron apenas. Este material es una crítica previa, durante y posterior a los sucesos electorales que hoy muchos lamentamos. Ojalá y pueda ser de utilidad también, complementariamente a Encontrando el Camino, el título de la monografía de la Revolución Mexicana, que el año entrante, del 2013, procuraremos editar para beneficio de la nueva generación. Ahora sí está.